días. Muchas gracias, doctor Jaime Cárdenas, por aceptar la entrevista para la revista Refundación. El doctor Jaime Cárdenas es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en temas constitucionales y electorales y fue consejero electoral del IFE en el periodo de 1996-2003, lo que se considera la época dorada del IFE, ¿no? Quisiéramos empezar con una pregunta contundente, doctora, a ver qué le parece a usted, qué apreciaciones tiene al respecto. ¿Hubo fraude en las elecciones pasadas en México, presidenciales? Sí, mira, el tema del fraude electoral en México se ha ido modificando. En el pasado, cuando el PRI era un partido hegemónico en el país, antes de la alternancia con el PAN, el fraude pues era burdo, se hacía en las casillas, se llevaba a la gente a votar, a cambio de cosas, se metían boletas en las urnas. Hoy en día ese fraude aún subsiste, pero la connotación de fraude es mucho más sofisticada, porque el fraude no solamente tiene que ver hoy en día en México con lo que se hace en la urna. Como sabes, hay muchos controles previstos en la ley electoral, pues para que el ciudadano no ponga más de una boleta, porque cuando va a votar, pues se revisa primero que esté el ciudadano en el listado nominal. En el listado nominal está su fotografía, se le da la boleta exacta o el número de boletas exactas que va a utilizar. Entonces es difícil que un ciudadano pueda incorporar más de una boleta, aunque eso no significa que no deje de haber algún tipo de procedimientos fraudulentos. Hay uno muy habitual en México que se emplea en los estados que se llama carrusel. Se le dan al ciudadano las boletas para votar, pero no las utiliza, las guarda y las lleva a una casa cercana. En esa casa cercana se le entregan a otra persona ya marcadas, hay un intercambio de boletas. Entonces la persona que va a votar, la nueva persona, pues lleva las boletas marcadas, recoge otras boletas y así se continúa con el procedimiento. Entonces hay ese tipo de mecanismos aún. En esta elección de 2012 se habló, por ejemplo, también del empleo de niños, que eran una suerte de testigos. Niños halcones, halcones, que después avisaban cómo se había votado. Entonces esos mecanismos tradicionales continúan, pero yo creo que no son tan relevantes como otros mecanismos. Hoy en día, ¿en dónde está el fraude electoral en México? Está por un lado pues, en la influencia desmesurada que tiene la televisión. En México hay una concentración del espacio radioeléctrico en dos empresas televisoras, más del 90%. El espacio también de la radio está concentrado en 5 o 6 empresas de radio importantes. Y esos medios de comunicación electrónicos en un país donde las personas se informan a través de esos medios, porque no se lee libros, no se leen periódicos en la proporción en la que se ve la televisión o se escucha la radio, pues tienen un papel fundamental. Si esos medios deciden apoyar a un candidato por encima de otros candidatos, o darle más tiempo, o hacer más menciones positivas de ese candidato en los noticieros, en las barras de opinión, pues ese candidato tiene una ventaja, hay una inequidad. Entonces ahí esto fue lo que ocurrió en 2012. Por un lado, el candidato Peña Nieto del PRI pues tuvo todo el apoyo de Televisa. Televisa por sí sola es una empresa que tiene más del 70% del espacio radioeléctrico. Los canales de esta empresa son los que más se escuchan y hubo de manera consistente un apoyo hacia Enrique Peña Nieto en barras de opinión, en menciones positivas en los noticieros, en todo tipo de programas. Un apoyo que no solamente se manifestó durante el proceso electoral, los meses del proceso, sino que provenía ese apoyo desde que fue gobernador en el Estado de México Peña Nieto desde el 2005. Entonces, ese fue un factor muy relevante en este proceso electoral y un mecanismo de fraude. Y otro, pues consistió en la gran cantidad de recursos públicos, de empresarios, que violentaron los topes de gastos de campaña. En México hay un límite del gasto para la campaña, no se puede rebasar ese límite. El límite de la campaña presidencial eran 336 millones,
de los cálculos que hizo la coalición Movimiento Progresista, estimamos que se habían gastado por parte de Enrique Peña Nieto aproximadamente 4.500 millones de pesos, es decir, 15 veces el tope de gasto permitido. Y ese dinero en exceso, ¿para qué se empleó? ¿Para qué se utilizó? Ese dinero en exceso sirvió para, pues no solamente pagar a los operadores del PRI como representantes generales en las mesas de votación o en las mesas de votación como representantes de casilla, sino también para adquirir o comprar el voto. Nosotros presentamos al Tribunal Electoral cerca de 300 utilitarios distintos. A la gente se le entregaban pequeñas estufas, se le entregaban electrodomésticos como licuadoras, se le entregaban materiales de construcción como cemento, se les entregaban en el medio rural animales, semilletes, en fin. Fue una compra de voto impresionante. El dato, por ejemplo, electoral relevante que tenemos es que hubo un incremento de la participación electoral en casillas rurales. De las 143.000 casillas que se instalaron en el país, el 35% eran casillas rurales. Ahí, comparado con los datos de las elecciones presidenciales previas, 2006 y 2000, pues el incremento de participación fue pues extraordinario. ¿Y eso por qué se ejemplo, debió? Pues a la compra de voto y al acarreo, al transporte de personas a la casilla. Y entonces ni en los mejores, digamos, entre comillas, ni en los mejores tiempos del PRI votaba tanta gente en la zona rural. Así es, ni en la época del PRI votaba tanta gente en la zona rural. El nivel de participación en las ciudades, en casillas urbanas, fue aproximadamente 64%. En casillas rurales el nivel de participación fue del 85%, del 90%, cuando tradicionalmente, de acuerdo a la estadística electoral de México, en las casillas rurales la gente participa menos. Y en esas casillas rurales, además de participar más la gente, fueron las casillas o las mesas de votación en donde ganó Peña. Peña no ganó en las ciudades. En las ciudades cuando gana por 1 punto o 2 puntos. Peña donde gana por 10 puntos, por 15 puntos, es en las casillas rurales. O sea, el elemento que determinó el triunfo de Peña fue el voto, sobre todo en casillas rurales. Desde luego también en algunas regiones del país, que habitualmente el norte o el occidente, ¿no?, que habitualmente son priistas que votaron por Peña. Pero haciendo este estudio comparado de casillas urbanas y casillas rurales, el voto a favor de Peña se da sobre todo en las casillas rurales. Doctor Jaime Cárdenas, usted que es el que ha llevado la defensa jurídica del movimiento progresista que encabeza Andrés Manuel López Obrador, presentaron una serie de argumentos ante el Tribunal Electoral en México, para los que nos ven en otros países. ¿Qué argumentos le presentaron al tribunal que más adelante nos va a comentar, si nos hace favor, que desecharon esos argumentos? ¿Cuáles fueron los argumentos que a su consideración fueron los más sólidos y las pruebas que respaldaban estos argumentos? Bueno, primero decir que este asunto, esta impugnación, que de acuerdo a la ley mexicana se llama juicio de inconformidad, pues fue un trabajo colectivo. O sea, sí, yo participé en él, pero era un trabajo colectivo. ¿Cuáles fueron los argumentos? Los argumentos del juicio de inconformidad fueron principalmente 5. El primer argumento tiene relación con el rebase de topes de gastos de campaña. Como te comentaba hace un momento, el tope de gasto, el límite de gasto en la campaña presidencial era de 336 millones de pesos. Peña aproximadamente gastó 4.500 millones de pesos. Hubo un rebase en 15 veces el tope de gasto de campaña. Ese fue el primer argumento. ¿Cómo acreditamos este rebase de tope de gasto de campaña? Bueno, se presentó al IFE en los primeros días del proceso electoral, en el mes de junio, una queja, por ejemplo, que daba cuenta de los espectaculares. Los espectaculares en México son anuncios grandes, muy grandes, que se colocan en las calles. El PRI colocó en las 2 primeras semanas de la campaña aproximadamente 5.000 espectaculares en todo el país.
Un espectacular en zona urbana aproximadamente cuesta entre 40,000 y 60,000 pesos, porque se coloca, está ese espectacular colocado pues durante un mes o 15 días, dependiendo la temporalidad del espectacular, el tipo de ciudad, pues puede el precio ir desde de 40 a 60,000 en las ciudades grandes. En ciudades pequeñas tal vez reduzca el precio del espectacular a 20 o 30,000 pesos. Presentamos fotografías, videos, lugares donde se instalaron los espectaculares de Peña Nieto. Nuestro cálculo de las 2 primeras semanas de la campaña, en México la campaña dura 3 meses, la campaña presidencial, era que en esas 2 semanas Peña había gastado más del tope de gasto de campaña. ¿Lo gastó en qué? En espectaculares y también en el costo de los traslados privados. Porque aunque el PRI ha argumentado que los aviones, los helicópteros que se utilizaron para el traslado del candidato del PRI, de Peña Nieto, fueron donados, fueron donaciones en especie, para efectos de la ley electoral, esas donaciones en especie se contabilizan, se calculan a precio de mercado y representan una parte del gasto, una cantidad en monetario, en dinero, en efectivo. Entonces, de esos 2 gastos, simplemente de los espectaculares colocados las 2 primeras semanas y de aproximadamente 100 millones de pesos que se gastaron en traslados en avión para las reuniones, para los mítines en las distintas ciudades de la República, Peña Nieto en esas 2 semanas rebasó el tope de gasto de campaña. ¿Y qué dijeron? Eso también esa queja, bueno, es una queja que no ha concluido el IFE, está en proceso de investigación. Pero después pero ese elemento se presenta. O sea, estamos contabilizando este gasto en aviones, en helicópteros, en espectaculares, en entrega de utilitarios, que es esto que te comentaba de los electrodomésticos, y aquí hay pues un gasto de 400, 500 millones, demostramos, hacemos las sumatorias de todos esos elementos y lo ponemos a disposición del Tribunal Electoral. Además incorporamos en el gasto de campaña el gasto de producción de los spots en televisión y de radio, porque aunque los mensajes comerciales o propagandísticos en televisión y radio se transmiten en tiempos del Estado, no cuesta, la producción de esos spots, de esos mensajes sí cuesta. En producción de spots el PRI aproximadamente gastó 200 millones de pesos, simplemente en la producción a precio de mercado de las empresas que colaboraron con Peña Nieto. Bueno, todas esas sumatorias, producción de spots, entrega de utilitarios, espectaculares, traslados en avión, en helicóptero, en fin, y otros asuntos que vamos a comentar más tarde, como el llamado caso Monex y el caso Soriana, nos dieron aproximadamente 4.500 millones de pesos, y es lo que presentamos como primer agravio, como primer concepto de violación. El rebase de topes de gasto de campaña. Sobre esto hay una discusión en la legislación electoral de México. Desde el punto de vista legal de la ley secundaria, el rebase de topes no está previsto en la ley electoral federal como causa de nulidad de la elección. En algunos estados de la República sí es causa de nulidad, ese es un problema. Pero nosotros no argumentamos como causa de nulidad, sino dijimos es un motivo de inequidad de la contienda. El argumento principal de la coalición Movimiento Progresista estribó en sostener que la elección no había sido ni libre ni auténtica, o sea que el voto había sido comprado y que la elección no había sido equitativa. Entonces lo que le decimos al Tribunal Electoral por este gasto excesivo en los recursos que utilizó Peña Nieto es, no se trata tanto de una nulidad por una causal de la ley secundaria, sino de una inequidad que viola el principio de elecciones auténticas. No hubo igualdad de oportunidades entre los contendientes a la presidencia. Ese fue el primer concepto de invalidez. Los otros conceptos de invalidez, el segundo tiene que ver, ese es muy interesante y es parte de la discusión pública en México, con un caso que se llama el caso Monex. Que ha sido el más escandaloso, uno de los más escandalosos. Tal vez lo más escandaloso y lo que va a tener repercusiones con posterioridad, consecuencias jurídicas posteriores. El caso Monex es un agravio que hacemos valer como un financiamiento paralelo.
no autorizado por la ley electoral, en donde los recursos podrían provenir de fuentes ilícitas, ya sea de peculado, porque hay desvío de recursos públicos, de los presupuestos de los gobiernos estatales a favor de Enrique Peña Nieto, o podrían provenir de otro tipo de ilícitos, hasta del crimen organizado. ¿Qué es el caso Monex? El caso Monex es un caso muy interesante, es un mecanismo de financiamiento paralelo, no autorizado por la autoridad electoral. En México los partidos reciben una bolsa muy grande de financiamiento público y la Constitución y la ley permiten un margen pequeño para el financiamiento privado. De hecho, la Constitución como principio dice en el artículo 41 que el financiamiento público prevalecerá sobre el financiamiento privado. Fue parte de la reforma electoral que se tuvo hace unos años. Así es, en 2007 y 2008. Derivado de los problemas y los conflictos electorales de la elección pasada. Del pasado, claro. Entonces, bueno, para decirlo en términos muy llanos, muy simples, el principal mecanismo de financiamiento son subvenciones públicas que se entregan a través del IFE. El IFE cada mes le da un cheque a los partidos para su financiamiento. El caso Monex no es ese financiamiento público, tampoco es un financiamiento privado, porque el financiamiento privado reconocido en México tiene que ser aportación de persona física y tiene también un monto máximo de 1 millón de pesos al año y debe reportarse y registrarse ante la autoridad electoral. Eso es el financiamiento legal, el cheque que mensualmente reciben los partidos por parte del IFE y la aportación privada que tienen que reportar al Instituto Federal Electoral y que no puede sobrepasar el 1 millón de pesos anuales de aportación privada. Monex es un banco en México, es un banco no importante, no trascendente, no es de los bancos importantes del país. Ese banco comenzó a recibir depósitos de 3 empresas que después supimos eran empresas fantasma y de algunos particulares, depósitos millonarios. Las empresas son una que se llama Atama, otra empresa que se llama Óleos, otra empresa que se llama Tijuana y de un particular que se llama Fernández Noriega. Esas personas morales y la persona física depositaron recursos a Monex. Esos recursos que se depositaban en el banco Monex a su vez se gastaban, se celebraban contratos con otras empresas, 2 empresas, una se llama Inicio y otra EFRA, y esas empresas Inicio y EFRA tenían por finalidad dispersar tarjetas en todo el territorio nacional. Para que nos explique esa parte, vamos a hacer una pausa en la entrevista.